Muy bien, entramos en la cuarta parte del segundo capítulo de nuestro curso, Los Rothschild y los orígenes secretos del conflicto palestino-israelí, y en esta sesión vamos a entrar en un tema que muy pocas veces se trata cuando se habla sobre la cuestión palestino-israelí, y ese es el tema de la guerra tecnológica entre Alemania e Inglaterra, así como la competencia entre los combustibles a base de carbón, petróleo e incluso de aceite de cacahuate. Todo esto se convirtió en una verdadera guerra geopolítica y geoeconómica muy importante que finalmente se traduciría en la fase armada de la Primera Guerra Mundial, lo que no fue otra cosa que una nueva manifestación de esa guerra interminable entre las talasocracias contra las telurocracias. La palabra talasocracia proviene del griego talasa, que significa mar, y kratos, que significa gobierno o poder, y se usa para describir a los países o imperios que basan su sistema político-económico en el dominio de los mares, así como el control de las rutas comerciales y las vías marítimas con la finalidad de dominar los mercados y los recursos geoestratégicos. En la historia hay varios ejemplos tempranos de talasocracias como la red de colonias de los fenicios, las ciudades de Tiro, Sidón, Biblos, Cartago, Atenas en el siglo V a.C., más tarde el Imperio Romano, que llegó a manifestar su interés en el mar Mediterráneo, llegando a denominarlo Mare Nostrum o Nuestro Mar, aunque el caso de Roma es un tanto ambiguo, porque esencialmente era un imperio de base territorial, por lo tanto era más una telurocracia, término del que hablaré en breve. Si saltamos a la Edad Media, tenemos ejemplos de talasocracias en las ciudades-estado marineras y mercantiles como la República de Venecia, la República de Ragusa o la República de Génova, así como la Liga Hanseática en el Mar Báltico y el Mar del Norte. En la época moderna tenemos un ejemplo paradigmático en el Imperio Británico, que se manifiesta como el estado talasocrático por antonomasia. También hubo otros como el Imperio Portugués, el Imperio Neerlandés y el Imperio Español. En la actualidad, las potencias talasocráticas son los poderes atlantistas de la Unión Europea, en especial el Reino Unido y Estados Unidos, con el caso especial de China, que tiene características tanto talasocráticas como telurocráticas. Ahora bien, en el caso de la telurocracia, es un término que proviene del latín tardío telluricus, que significa tierra, y kratos, que significa gobierno. En inglés se denomina land power, es decir, poder terrestre, y se usa para designar a los estados cuyos dominios son principalmente terrestres, que se caracterizan por ser imperios continentales y su fuerza depende del control del territorio. Surgen de países que por su naturaleza geográfica tienen necesariamente vocación terrestre, es decir, países con mucho territorio continental. Entre sus ejemplos tenemos a la antigua polis de Esparta, la ya citada antigua Roma, al Sacro Imperio Romano Germánico, la China imperial, el Imperio mongol, la Francia de Napoleón, los Estados Confederados de América, la Alemania Nacional Socialista, Rusia, tanto el Imperio Ruso como la Unión Soviética y la actual Federación Rusa, las repúblicas bóers de Transvaal y Orange y a la España franquista. Pero además de verse enfrentadas en cuestiones de intereses económicos y militares, las talasocracias y las telurocracias rivalizan en un campo poco conocido, que es el campo espiritual y moral, pues debido a los intereses que impulsan a las dos formas de poder, cada una acaba creando una cosmovisión y una forma de ser de sus respectivos pueblos y gobernantes, que dictan finalmente su forma en que se relacionan con los demás. Para explicarlo de una forma más detallada, echemos mano de un artículo de Metapedia, la enciclopedia que le hace contra a la propaganda de Wikipedia, donde se menciona que dados sus intereses, las talasocracias tienden a generar estados netamente comerciales, especulativos y liberales, dándole mucha importancia a las ganancias económicas y a las mercancías, de tal forma que tiende a formar un sistema unipolar que se traduce en lo que se conoce hoy en día como globalización. Por otro lado, se menciona que las talasocracias tienden a ser más urbanas en lo demográfico y más progresistas en lo social. En caso de que tengan ambiciones expansionistas, tienden a expandirse de forma sutil y manipuladora, usando menos la guerra y más la propaganda, el subterfugio, el despliegue de influencias y las presiones en general.
en varios aspectos culturales, deportivos, económicos, etc. Por el contrario, la telurocracia tiende a generar estados productivos, proteccionistas y autárquicos, así como un sistema multipolar equilibrado, y a conceder importancia a la relación entre el hombre y la tierra, como la teoría alemana del Blut am Boden, esto es, la sangre y el suelo, una doctrina que se centra en el origen étnico basado en la ascendencia, es decir, la sangre de un pueblo, y el Heimat, o sea, el suelo, como el hábitat natural, pero también se ve como fuente de alimentación por la agricultura. Siguiendo en la línea de este artículo de Metapedia, se menciona que esta teoría también exalta la relación de un pueblo con la tierra que ocupa y cultiva, concediéndole un gran valor a las virtudes de la vida rural y al campesinado como origen racial esencial del pueblo alemán. Todo esto, si se fijan, es lo que Richard Kalergi propuso eliminar, llamando a la sustitución del hombre de pueblo que trabaja la tierra y se arraiga en ella por el Urbanmensch o el hombre urbano, o podríamos también llamarlo el hombre de ciudad. Continuando con el artículo de Metapedia, se menciona que la estrategia de las telurocracias en el ámbito económico es no comerciar sus mercancías totalmente al exterior, sino en producirlas y hacer que se queden lo más cerca posible del suelo de donde se produjeron. De esa forma, la productividad y la fecundidad sustituyen al comercio y a la especulación de las talasocracias, formando así un sistema político, económico y social muy distinto al que hoy impera en el planeta. Asimismo, la apertura de espacios de libre navegación, que es la obsesión del atlantismo, se ve sustituida por la tendencia de las grandes masas de tierra a estrangular el tráfico marítimo en delicados cuellos de botella, como vamos a ver más adelante en esta presentación. Una civilización telurocrática, dice el artículo que estamos citando, debe basarse en factores concretos como el territorio, la productividad, las necesidades reales de la población, los límites de los recursos terrestres, la demografía, el capital humano y las similitudes genéticas de las grandes familias humanas, en lugar del caos étnico que la talasocracia necesita generar. Un ejemplo de esto pues es Inglaterra, que hoy tiene valores más musulmanes que occidentales, Europa, que está siendo invadida, y Estados Unidos, que es un crisol de razas en un solo territorio. Demográficamente, dice el artículo, las telurocracias suelen ser más rurales y más conservadoras socialmente hablando. Asimismo, en caso de que tengan ambiciones expansionistas, suelen conquistar a sangre y fuego por la fuerza de las armas. Como conclusión de lo anterior, podemos decir que los pueblos que crea una talasocracia en comparación con los de una telurocracia son menos nacionalistas y más inclinados hacia el globalismo, y eso lo tienen representado en sus gobiernos y sus intereses. Con esto que acabo de explicar, se va a entender mejor la lucha que se libró en la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como los intereses de cada bando que veremos a continuación.